Pues bueno, yo me llamo Juan Llorca y ahora mismo me dedico a la nutrición infantil y soy chef de Valencia Montessori School, que es un centro escolar en Valencia. Llevo ya 9 años trabajando allí y me dedico a todo lo que es mejorar e intentar dar pautas y herramientas para mejorar la alimentación infantil en los hogares y sobre todo cambiar la nutrición y la alimentación que hay en los centros escolares en nuestro país, en España. Y esa es mi labor más importante a día de hoy, es esa, intentar concienciar de la importancia que tiene una alimentación saludable infantil. Lo que he intentado hoy con la charla ha sido explicar cómo es la situación actual que hay en nuestro país, ¿no? En cuanto a qué relación tiene con la mala alimentación con nuestras enfermedades actuales, con el panorama que hay sobre la obesidad infantil y en adultos también, qué ocurre con esa alimentación que tenemos diaria en nuestro organismo y que estamos padeciendo a raíz de ella, la información que obtenemos y la desinformación a la vez que obtenemos por tener muchos medios que nos hablan de diferentes aspectos que no son del todo algunos ciertos, otros es información mal dada, tenemos información de muchos aspectos, no sabemos cómo sesgar tanta información y al final intentar dar herramientas o explicar cuáles son los conceptos básicos que, bueno, el concepto de que hay que predominar el consumo de fruta y verduras en niños, dar más legumbre, menos proteína animal, cómo no hay que exagerar en el consumo de lácteos, bueno, dar pautas y herramientas para las familias y a los padres de cómo mejorar la alimentación infantil, sabiendo que la responsabilidad primera siempre recae sobre la propia familia, ¿no? Son los primeros que tienen que dar ejemplo, que tienen que saber que ellos son los que tienen que de alguna forma mostrar cuál es la mejor alimentación para sus hijos y que el comedor escolar tiene un papel importante, que la sociedad también, que la publicidad, todo tiene un papel importante, pero en la familia tiene un papel vital. Lo principal es entender que vivimos en una sociedad donde obviamente es complejo el volver a cocinar porque no nos da la vida para tanto, pero es entender que el consumo de fruta y verduras se está perdiendo, el consumo de legumbres también, que hay que potenciar el consumo de frutas de grasas saludables como puede ser el aceite de oliva virgen extra, como puede ser los frutos secos, hay que dar mucha más importancia a la legumbre, como hemos dicho antes, hay que reducir el consumo de productos procesados y productos azucarados, hay que quitar el azúcar, todo lo posible el azúcar de nuestras dietas, hay que reducir el consumo de fritos en cuanto a productos embolsados, todo esto, y al final lo más importante es obviamente tener una buena alimentación, obviamente tener unas pautas a la hora de sentarnos en la mesa y saber cómo componer nuestro plato y tener un porcentaje grande de frutas y verduras, etcétera, pero sobre todo respetar al niño, respetar el apetito del niño es súper importante. No nos sirve de nada cuidar mucho su alimentación si no respetamos el apetito que tiene el niño y los obligamos a comer, les intentamos forzar, todo eso no ayuda a que tenga una buena relación con la comida. Sí, creo que es fundamental y creo que ojalá se hiciera más que en los hogares cuando el niño o la niña están capacitados ya para poder participar en la medida posible de la elección del menú en casa o en la compra o incluso ayudar en la cocina, esa autogestión que les das a ellos, autonomía que les das, esa enseñanza e incluso ese poder de alguna manera, por decirlo de alguna manera, que les das para poder ellos elegir, ayuda a que eso también cree una buena relación, no solo familiar, sino que cree una buena relación en el entorno del momento de comer y sobre todo con la alimentación, porque les das pautas dentro de, obviamente no vas a decirles que siempre, no, quiero nuggets de pollo, quiero espagueti boloñesa todos los días, no, sino dentro de una alimentación saludable, dar herramientas para que ellos puedan ser los que eligen, eso es importante y ayuda muchísimo.